días, señoras, señores, ¿cómo están? Siempre es un gusto acompañarles acá desde el espacio de las Guarmis. El día de hoy, bueno, estoy solita, la Deni está de vacaciones, así es que le deseamos lo mejor de lo mejor, que aproveche estos días también de descanso luego del feriado. Y bueno, es otro fin de semana, otro feriado violento en nuestro país. La normalidad de nuestro Ecuador de hoy está marcada por la triste y cruel tarea de contar muertos, así de crudo. Contamos muertos por cientos, por miles. En 2022 fueron más de 4.600 homicidios, incluidos los femicidios, cuyos datos fueron levantados por la sociedad civil antes que por la Fiscalía. La Fundación Aldea habla de 332 femicidios a nivel nacional, y las cifras de la función judicial sobre muertes violentas de mujeres en 2022 hablan de 405 mujeres asesinadas en nuestro país durante el año pasado, pero solo 78 fueron tipificados o perseguidos como femicidio, porque a pesar de que existe un protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres, los funcionarios no siempre están enterados. En este contexto delictivo que está viviendo nuestro país, es importante anotar que las mujeres son blanco de los violentos, de los delincuentes, del crimen organizado, y lo son porque en nuestro país, si hay garantía de algo, es de la impunidad con la que se pueden cometer estos crímenes. La impunidad, hay que hablar de impunidad en nuestro país, de la cantidad de delitos que se cometen que no son sancionados. Los femicidios se esconden y los femicidas se esconden a plena luz de la policía, y si son atrapados escapan fácilmente de la justicia. Por definición, la impunidad, la imposibilidad de ser sancionado, es común en los países en los que se carece de un sistema político limpio, donde la justicia es débil y está corrompida. Y les hablo de impunidad para empezar a hablar de las 3 mujeres jóvenes que fueron enterradas juntas en una fosa cavada cerca del río del sector Colle en Esmeraldas. 3 mujeres de entre 19 y 23 años que fueron torturadas antes de ser degolladas. Y según información de la policía, los asesinos o los mandaderos de los femicidas debieron caminar unos 20 minutos, 1 kilómetro, con los 3 cuerpos para dejarlos en este sector alejado de la carretera, donde no se puede ingresar con vehículo. Les hablo de impunidad porque hasta pareciera que los asesinos querían que se encuentren los cuerpos de las jóvenes, porque seguramente saben que no va a pasar nada. Es más bien una demostración de poder, y la delincuencia y los femicidas siguen diciéndole al Estado: aquí mando yo. Y el Estado lo ratifica cuando ante estos hechos calla, no se pronuncia, no se preocupa, no actúa. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, un machista misógino por excelencia, no se ha enterado de nada o simplemente no le importan las vidas de las mujeres. No hay medio pronunciamiento, peor uno completo, del secretario de Seguridad sobre este hecho, que es una demostración de fuerza de la violencia machista que atraviesa también el crimen organizado en nuestro país. A este sujeto, a Diego Ordóñez, el 2 de agosto del año pasado, el presidente Guillermo Lasso le creó una Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, y le encargó la tarea de elaborar políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado, así como el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad. No tiene de qué hablar porque no hay nada de esto en nuestro país, porque no hay una planificación integral, porque no hay una coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado, porque no hay políticas públicas para prevenir estos hechos delictivos o para cuidar la vida de las mujeres en el Ecuador. Y si el secretario de Seguridad no se ha enterado que asesinaron de la forma más cruel posible a 3 mujeres jóvenes, menos aún el presidente de la República, Guillermo Lasso. Se fue de feriado con su María de Lourdes, seguramente se encerró en alguna de sus lujosas mansiones y se olvidó del país, como lo hace siempre. No hay mucha novedad en esto. Señor Guillermo Lasso, señor Diego Ordóñez, nos están matando. Las mujeres en este país sentimos miedo, estamos aterrorizadas porque no tenemos libertad. Y antes la palabra libertad, libertario, era de sus palabras favoritas. Pues déjeme decirle que ha fracasado. No tenemos libertad porque no podemos salir de nuestras casas sin mirar a todos lados y sentir terror.
Son los negocios los que están cerrando temprano, es la gente que no sale de noche, que se autoencierra. Y las mujeres en especial nos sentimos un blanco de ataque en este país. Es hora de que se hagan cargo, es hora de que se ocupen de lo que está ocurriendo en nuestro país, es hora de que reconozcan la situación en toda su dimensión, que hablan de cómo las mujeres somos moneda de cambio en un contexto delictivo, de cómo la violencia generalizada nos pone más vulnerables a las mujeres, mujeres trans, personas LGBTI. Y capaz se les ocurre por ahí salir a decir que si las 3 chicas hubiesen estado armadas se hubiesen salvado, porque además de culparnos a las mujeres de todo lo que nos ocurre, también nos quieren hoy responsabilizar de nuestra propia seguridad. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, Juliana, Denise y Nayeli, merecen justicia. Sus familias merecen verdad y reparación y merecen hoy por hoy, ahorita en este momento, protección, porque ya han sido amenazadas sus familias en Santo Domingo para callar, para no decir nada, para no colaborar también con las investigaciones. La Fiscalía debe brindarles protección inmediata. Nayeli Tapia tenía 22 años, nació en Santo Domingo, pero tenía su residencia en Quito. Tenía una carrera como modelo, fue velada en la sede de la Cooperativa Asistencia Municipal 2. Denise Reina, por su parte, tenía 19 años y cursaba el 3er semestre de la carrera de agropecuaria en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. La entidad educativa expresó sus condolencias. Juliana Macías, de 21 años, cantaba de forma independiente después de haber formado parte de la agrupación Las Diablitas. Su nombre artístico era Siria y estudiaba canto. Los funerales de las 3 jóvenes se realizaban la tarde de este 8 de abril por separado. Los servicios de Juliana Macías se cumplieron en el edificio del Sindicato de Choferes en Santo Domingo. Su padre era socio de la cooperativa Taxis Luz. Se sepultaron sus cuerpos entre el 8 y 9 de abril, de lo que se conoce del seguimiento que da la prensa a este caso. Y nuevamente tenemos también que pedirle a la prensa ser lo más respetuosos posibles, tenemos que ser lo más respetuosos posibles en este caso. Y lo importante hoy por hoy es exigir justicia, es exigir que las autoridades empiecen a hacer algo, que lo tomen en serio, que nuestro país en este momento es de terror y pues seguramente ustedes cuando vieron esta noticia sintieron ese frío que recorre el cuerpo, sintieron ese dolor también por el Ecuador, porque este es el país en el que están creciendo nuestras hijas, nuestros hijos, este es en el país en el que nos desenvolvemos diariamente, del cual esperamos lo mejor y desde nuestra parte, de nuestro lado, intentamos hacer pues todos los esfuerzos posibles para que las cosas marchen bien o para hacer un aporte a la sociedad. 9 de la mañana con 17 minutos, 9 con 17 minutos. Repetir nuestra solidaridad con la familia de estas 3 jóvenes y con todas las víctimas de la delincuencia en nuestro país. Este fin de semana, este feriado, se vieron cosas a las que lastimosamente ya nos estamos acostumbrando, coches bomba, desalojo de lugares pues enteros, manzanas enteras, pues mientras se desarrollan investigaciones, se desactivan explosivos y demás. Y esto no puede ser, no podemos seguir acostumbrándonos a esto, debemos rechazar esto como la nueva normalidad de nuestro país. 9 con 18, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes para contarles más acerca de lo que también ha ocurrido el fin de semana en materia de emergencias en nuestro país. Había quedado de conectarse con nosotros el doctor Mario Ruiz, esperemos que se conecte para poder conversar con él en esta mañana. Antes de saludar con el doctor Mario Ruiz, pues queremos comentarles nada más que este domingo, que el día de hoy, más bien lunes 10 de abril, se actualizó la cifra de la tragedia en Alausí, 35 fallecidos por el deslizamiento de tierra, aún existen 53 personas desaparecidas, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, también han ocurrido otras circunstancias y la Secretaría de Riesgos evacuó a moradores de Huigra por la amenaza de un nuevo deslizamiento de tierra.
evacuaron inmediatamente debido a la alerta de este nuevo deslizamiento. Según explicó la entidad, en el sitio aparecieron grietas y existen movimientos en masa que podrían desencadenar en una nueva catástrofe. Son cerca de 2.400 personas que viven en Huigra y que tuvieron que abandonar sus casas, según indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Alausí, Hugo Arellano. Además, confirmó que estas medidas se dan luego de que nuevas grietas podrían provocar un deslizamiento de tierra. En la evacuación de los moradores trabajan en conjunto personal de la Secretaría, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y también Policía Nacional. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Muy dolorosa la situación que están pasando pues todas estas personas que viven en esta zona, ¿no? El Ministerio de Transportes y Obras Públicas dispuso el cierre inmediato de la vía E47 Alausí-Huigra debido a la declaratoria de alerta naranja en el lugar. 9:20, saludamos al doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para hablar precisamente de riesgos, ¿no? Y los que tienen que ver con los eventos que han venido ocurriendo en nuestro país y la alerta que siempre está constante, la del volcán Cotopaxi. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en las Guarmis. Su micrófono, por favor, me parece que está silenciado. Bueno, un saludo a usted, a toda su audiencia. No, para el Instituto Geofísico es importante el mantener el contacto con la población, ¿no? Porque a través de estos contactos podemos nosotros hacer llegar lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros hemos estado midiendo a través del monitoreo de la actividad sísmica y volcánica del país. Es importantísimo, yo decía, tenemos que hablar de tantas cosas a día de hoy. Hablamos de los riesgos de los volcanes, los sismos que también han venido ocurriendo y también estos deslizamientos y esta situación de los movimientos de tierra que nos tienen muy preocupados. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos tiene que mantener más alerta, doctor? Bueno, creo que vivimos en un país donde donde convergen un cúmulo de amenazas, ¿no? Naturales, ¿no? Aparte de las otras amenazas, ¿no? Que Uh-huh. no es mi campo referirme, ¿no? Pero viendo solamente para para las amenazas naturales, creo que tenemos que ver que, por ejemplo, que tenemos los volcanes, ¿no? Los volcanes podemos, obviamente nos dan beneficios, ¿no? Nos dan un paisaje sin igual, nos ayudan para el turismo, nos dan campos fértiles, ¿no? Pero también tiene su contraparte, ¿no? La contraparte es que los volcanes, mientras están vivos, ¿no? Tienen energía y tienen que evacuar esa energía de alguna forma y cada cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mejor actitud en este caso es no cerrar los ojos ante la actividad que tienen los volcanes, sino tener una actitud preventiva, ¿no? O sea, decir, bueno, yo no voy a saber exactamente la hora, el minuto en que voy a tener una erupción, ¿no? Pero sí puedo ir detectando los cambios que va teniendo el volcán e ir más o menos dándome cuenta de qué tan cerca está una erupción, ¿no? Y más o menos qué tamaño o qué tipo de fenómenos pueden ocurrir en una erupción de estos volcanes, ¿no? ¿Y qué tan Entonces, cerca o qué tan lejos estamos de una erupción del volcán Cotopaxi? bueno, en realidad, para ser franco, el volcán Cotopaxi está en erupción, ¿no? Uh-huh. Está en erupción desde el 21 de octubre del año pasado, ¿no? Y nosotros llamamos que está en erupción porque la ceniza que está saliendo es una ceniza que en un porcentaje significativo, por ejemplo, los últimos análisis que teníamos de hace poco más de un mes, ¿no? Nos indicaban que esta ceniza tenía quizás más del 40% de un componente juvenil, o sea, más del 40% de los granos de ceniza que se, que se, que se analizan, ¿no? Son originadas desde una fragmentación del magma mismo del volcán, ¿no? Entonces, esto técnicamente se llama ya una erupción, ¿no? Uh-huh. Ventajosamente, ustedes han de haber visto que de la actividad eruptiva que ha venido teniendo desde octubre del año pasado, solamente en 2 ocasiones tuvimos
tuvimos o quizás dos ocasiones con claridad, pero tuvimos caída de ceniza en el sur de Quito, ¿no? La ventaja es que la caída de ceniza ha sido muy leve, ¿no? No ha tenido ningún, digamos, Impacto, quizá. Ujú. ninguna afectación a las actividades productivas, a la salud de las personas, entonces ha podido pasar casi desapercibida, ¿no? Ujú. Pero lo malo es que la historia del volcán nos dice que este volcán está en capacidad de hacer eventos muy grandes, ¿no? Y de hacer eventos mucho más grandes de lo que hemos visto en estos últimos meses o de lo que también vimos en el 2015. Ujú. Ahora, acá nos preguntan, nos dice, por favor, las obras de mitigación que se han planificado en los municipios de Rumiñahui y Quito para evitar muertes con una posible, si usted nos dice está en erupción, entendemos que la preocupación es de que esta erupción sea más grande, que sea un evento mucho mayor. Exactamente, sí. Uh-huh. Nos dice para evitar muertes por el volcán Cotopaxi, obras de mitigación. De lo que ustedes han podido analizar en las mesas técnicas en las que participan, ¿existe realmente esta prevención desde los municipios? Bueno, no estamos, cuando hablamos de obras de mitigación, a veces no debemos quizás ver a qué nos referimos, ¿no? Generalmente se piensa que las obras de mitigación van a ser unos diques grandes, en Japón les llaman unas obras Sabo, ¿no? Con un nombre, ese es un nombre particular que quizás se ha popularizado en el mundo, pero son estructuras muy grandes capaces de por un lado, mitigar el impulso, digamos, el caudal que baja de los volcanes, en este caso de los lahares, ¿no? Y en otros casos detenerles, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de obras de mitigación, creo que debemos ser claros en decir que es muy difícil llevarlas a cabo en nuestro país, en el caso del Cotopaxi, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque los volúmenes que se tienen aquí o los caudales que se tienen aquí son mucho más grandes que la mayor obra de mitigación que la mayor obra SABO que usted haya Que conozca o que exista. se conozca en el mundo, ¿no? Entonces, y hay otra particularidad, ¿no? Que por ejemplo, nos decían a nosotros, el problema es que cuando los caudales son tan grandes, las obras de mitigación o se vuelven inefectivas, ¿no? O su comportamiento es más dudoso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la posición del Instituto Geofísico es no rechazar la posibilidad de estudiar la implementación de estas obras de mitigación, ¿no? Sino hacerlo quizás con las personas que tienen experiencia, hacerlo bien hecho, ¿no? Porque si estamos pensando en que vamos a ponerles como un eje fundamental de una política de salvar vidas, ¿no? Estas Ujú. deben ser obras efectivas, ¿no? Y por Claro. eso, acompañado a la prefecta de Pichincha, ¿no? En hacer la solicitud directa a la Embajada de Japón, ¿no? A la Agencia de Cooperación de Japón, y estamos trabajando con ellos en un programa, ¿no? En la Embajada de Japón nos han dicho con estas palabras, ¿no? No es fácil, es muy complejo y se tiene que hacer, primero, dice, el Ecuador debe hacer una propuesta muy sustentada, ¿no? Ujú. Dice, porque si quiere tener también una respuesta de calidad, ¿no? Una respuesta Ahora, de un proyecto completo, ¿no? Si quiere solamente una visita para que vengan algún experto japonés y conozca el área, eso es fácil, ¿no? Dice, pero algo más serio necesitamos ir trabajando muy conjuntamente la Embajada de Japón, el Consejo Provincial, algunas instituciones nacionales y el Instituto Geofísico ahora, que está doctor.
Doctor, Sí, digamos. aquí también hay otras inquietudes porque a raíz de lo que pasó la semana anterior con las lluvias y con el desbordamiento del río Pita, surgió como la interrogante, y la hacíamos constantemente, de qué pasaría en el caso de que este desbordamiento o estos caudales correspondan a la erupción del volcán Cotopaxi, ¿no? Entonces, de alguna forma también nos preguntan esto y nos piden que se haga este análisis porque la inundación con el desbordamiento del río Pita afectó a bastantes viviendas, ¿no? Teníamos imágenes de cómo, pues, fue varias casas que si bien no se destruyeron, sí quedaron muy afectadas y por lo menos perdieron también sus cosas, pudieron haber perdido la vida, pudieron haber sido mayores los estragos, ¿no? Y también nos dicen, los lares dejados por la última erupción del Cotopaxi pueden ser un termómetro para planificar y gestionar el riesgo y la amenaza. Entonces, le traslado estas dos inquietudes que también son inquietudes propias, que de hecho las planteábamos hace unos días con el tema del desbordamiento del río Pita. Sí, entonces voy a comenzar por la segunda pregunta. La segunda pregunta es, debemos contestar afirmativamente y de forma categórica. Los lahares de las erupciones pasadas es el mejor indicador que tenemos nosotros de lo que puede hacer el volcán y quizás es la mejor indicación de a qué deberíamos enfrentarnos, ¿no? Y sobre esa base planificar el territorio, ¿no? Pero lo que le quiero decir también es y debo ser franco también aquí, la crecida que tuvimos en el río, en los ríos del Valle de los Uh-huh, Chillos, ¿no? uh-huh. De la semana pasada, son mucho más pequeñas que lo que puede causar el volcán Cotopaxi, ¿no? O sea, yo diría son cientos de veces más pequeñas, ¿no? Pero con otra diferencia, ¿no? En estas crecidas tuvimos más que nada un material muy diluido, ¿no? O sea, era agua, quizás llevando partículas en suspensión, arrastraba quizás algunos árboles o escombros, ¿no? Pero en el caso de un lahar, la situación es totalmente diferente, ¿no? Porque el lahar es una mezcla casi como, yo diría, es como un concreto que está viajando a alta velocidad. Wow. Entonces eso tiene un Uh-huh, poder destructivo mayor, ¿no? Y no solamente eso, sino que una vez que pasa el ar, ¿no? El material se queda ahí, no es que como en el agua, ¿no? Pasó la inundación y hay que limpiar, hay que quizás ayudar a sacar el agua de las viviendas y podemos continuar o reanudar nuestras actividades, ¿no? En el caso de la AR, la zona que ha sido cubierta por el AR se queda como una especie cubierta por una especie de un concreto que demora en solidificarse, ¿no? Pero si usted pone, por ejemplo, su pie, ¿no? Y le hunde su pie en esa masa, va a necesitar hacer mucho esfuerzo para sacarle, ¿no? Porque tiene un poder uh-huh, cohesivo uh-huh. muy grande. Entonces, es un material diferente, es un material con mucho más volumen y con un caudal también mucho más grande, Pero esto quisiera decir lamentablemente. que las viviendas que han sido afectadas por las crecidas de los ríos, pues en un caso pues de una erupción mayor, de un evento mayor, quedarían destruidas totalmente. Sí, así es. O sea, las zonas que se ubican en la zona en que se ha visto que normalmente o regularmente han pasado los lahares del Cotopaxi, no van a estar destruidas. Y lamentablemente es una zona mucho más grande que la que afectó las inundaciones de la semana pasada. Pero frente a esto, ¿cómo ve usted los planes de prevención que tienen los municipios? ¿Realmente van a funcionar? ¿La gente sabe qué hacer en el momento en que se prendan las alertas tempranas? Bueno, yo entiendo que los municipios están trabajando de manera muy consciente en este tema, ¿no? La labor del Instituto Geofísico ha sido primero llamar la atención, o sea, primero el dar estas voces de alerta de que debemos prepararnos, ¿no? Porque tome en cuenta que el, eh,
el 21 de octubre tuvimos la primera emisión de ceniza, ¿no? Ujú. Al día siguiente estábamos ya hablando con todas las autoridades, ¿no? Y diciéndoles, miren, esto o sea, es un tema que nos preocupa a nosotros, ¿no? Y que me parece que amerita una acción decidida, una acción fuerte de los organismos seccionales y también de la ciudadanía, ¿no? Entonces hemos trabajado en forma casi, yo diría, casi frenética, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? Acompañando, dando charlas, acompañando a las autoridades, explicando cuál es la actividad, pero más que nada manteniendo el monitoreo. Ujú, claro, Y es con la el parte que les monitoreo, corresponde, ¿no? sí, y con el monitoreo hemos visto también como de un pico que tuvo en el volcán en enero, ¿no? Ha ido disminuyendo la actividad, ¿no? Quizás hace 2 semanas comienza de nuevo el volcán a calentarse un poco más y, por ejemplo, y por eso vemos en la madrugada de hoy, Ujú. vemos nuevas emisiones de ceniza y ustedes habrán visto en esta mañana en que se podía ver a los volcanes, ¿no? Pudieron ver, por ejemplo, cómo el Cotopaxi, en lugar de verle con su color blanco característico del glaciar, se le veía oscuro, ¿no? Como que si no tuviese nieve, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es que la nieve estaba cubierta o está cubierta De al ceniza. momento de Ujú, ceniza. ujú. Claro, Entonces, bueno, hay muchas inquietudes, ¿no? Y también muchas preocupaciones, doctor. Siempre la idea de los medios de comunicación es un poco llamar a la calma y demás. Sin embargo, la verdad es que estamos preocupados por todos los temas y además viendo lo que ha ocurrido en zonas, por ejemplo, como Alausí, que hace un ratito repasábamos. Es uh-huh, decir, hay alertas, hay informes que se levantan, pero son ignorados totalmente por las autoridades y acá nos dicen desde Rumiñahui, la ciudadanía considera esto, pues, porque nosotros siempre hablamos con el municipio y nos dicen, no, todos los planes están activos, las alarmas funcionan, se ha cambiado el sistema análogo a digital, etcétera, siempre nos dicen que todo está bien, pero la ciudadanía nos dice, no hay alarmas, por favor, le piden a usted que vaya al municipio incluso, pues, a verificar todo esto, que se hagan reuniones con prensa, y entendemos que no es así, de sencillo y no son los procedimientos, sin embargo, pues hay esta preocupación latente de parte de la ciudadanía. Nosotros queremos aquí en la radio, le cuento, hacer un recorrido por las zonas por donde el Cotopaxi ha dejado huella en sus eventos anteriores. ¿A dónde nos recomendaría ir y ver cómo está la situación y constatar lo que pasa con el tema del volcán Cotopaxi? bueno, puede ir usted desde la zona que le llamamos la caldera, ¿no? Uh-huh. Seguir por o sea, ahí podemos tener el río Pita, ¿no? Y después bajar por su cauce, ¿no? Llegar, por ejemplo, a la parte de Sangolquí, ¿no? A la parte de San Rafael, ¿no? A la zona del Triángulo, ¿no? Y lamentablemente tenemos zonas que en el pasado han sido afectadas por los lahares, ¿no? Que ahora están siendo